Bienvenidas y bienvenidos a la tercera parte del Calm My Playlist. Recordad que podéis uniros a nuestro grupo de Facebook Cal Knit Along para estar al día de todos los cales que os ofrecemos. Para el motivo 5 y el gráfico E vamos a usar el color mostaza de Alabama. Deja hebra suficientemente larga para montar los puntos. Haz un nudo corredizo. Inserta la aguja y ajusta el nudo. Este primer bucle cuenta como un punto. Monta en total 40 puntos. Trabaja 4 vueltas a punto bobo revés. Todos los puntos y todas las vueltas a punto revés. En la quinta vuelta de punto bobo revés tienes que hacer 3 aumentos repartidos de la siguiente manera. Teje 2 puntos del revés, haz un aumento, (18 puntos del revés), un aumento, (18 puntos del revés), un aumento, y los 2 últimos puntos del revés. Os muestro el gráfico E y aquí podéis ver la secuencia de repetición de puntos y la secuencia de repetición de vueltas. Además, como en todos los motivos, los 2 puntos de inicio y los 2 puntos finales forman parte del borde y se trabajan a punto bobo revés. En este caso también puedes ver estos franjas en negro. Estos significan que son puntos que de inicio de montaje no existen, porque tenemos este símbolo que significa aumentar 5 puntos de un mismo punto. Yo ahora
te voy a enseñar estas 3 primeras vueltas para mostrarte cómo se hacen cada uno de estos símbolos. En la vuelta número 2 te voy a mostrar cómo se hace este símbolo de aquí, que es un punto derecho retorcido. En este caso, si te fijas, la numeración de los puntos de las vueltas del derecho de la labor, que son las impares, están a la izquierda y se leen de izquierda a derecha. Y las vueltas pares están a la derecha y se leen de derecha a izquierda. Eso es porque se empieza en una vuelta del revés. La vuelta número 2. Los 2 puntos de borde, 3 puntos del revés y un punto derecho retorcido. Lleva la hebra hacia detrás de la labor y trabaja el punto derecho introduciendo la aguja por la hebra de detrás. Continúa el gráfico hasta finalizar la vuelta. En la vuelta número 3, los 2 puntos de borde, tres puntos del derecho, el punto revés retorcido, tres puntos del derecho, y ahora viene el símbolo del aumento de 5 puntos en un mismo punto. Para hacer este aumento, trabaja 5 puntos tejiendo uno por delante y uno por detrás en un mismo punto. Introduce la aguja por la hebra de delante, envuelve y saca el punto sin soltar el de la aguja izquierda. El siguiente punto introduce la aguja por la hebra de detrás, envuelve y saca el punto sin soltar de la aguja izquierda. Y repite hasta tener los 5 puntos.
Una vez tengas los 5 puntos, suelta el punto de la aguja izquierda. Continúa el gráfico hasta la vuelta 5 y en la vuelta 6 te muestro cómo hacer las disminuciones. Pasamos a la vuelta 6 para ver cómo se hacen las disminuciones. Estas dos. Los 2 puntos de borde, 3 puntos del revés, el punto derecho retorcido, tres puntos del revés y la primera disminución que se trabaja como un surjete simple. Llevo la hebra hacia detrás de la labor y desliza el primer punto, teje el siguiente punto del derecho y pasa el punto deslizado sin tejer por encima del tejido. Teje un punto del derecho y la otra disminución es tejer 2 puntos juntos del derecho. Continúa tejiendo según el gráfico y nos volvemos a ver en la vuelta 8 para mostrarte cómo es un surjete doble. En la vuelta número 8 te voy a mostrar cómo hacer esta disminución, un surjete doble. Los 2 puntos de borde, tres puntos del revés, un punto derecho retorcido, tres puntos del revés, llevo la hebra hacia detrás de la labor y con los 3 puntos vamos a hacer el surjete doble. Desliza un punto sin tejer, teje los 2 siguientes puntos juntos del derecho y pasa el punto deslizado por encima de los 2 puntos juntos.
continúa trabajando según el gráfico E y repite de las vueltas 2 a la 16 2 veces más. Una vez terminadas las repeticiones, empieza a trabajar a punto bobo del revés y haciendo las disminuciones repartidas de la siguiente manera. Teje 2 puntos del revés, dos puntos juntos del revés, (17 puntos del revés), dos puntos juntos del revés, (16 puntos del revés), dos puntos juntos del revés y los dos últimos puntos del revés. Teje 3 vueltas más a punto bobo revés y cierra todos los puntos del derecho. Una vez hayas terminado el motivo, teje 2 más, uno en color esmeralda y otro en color verde pino. Nos vemos en el motivo 6 del Calm My Playlist.